mano el amor en los tiempos. Y esta cortina identifica a las 10:40 de la mañana la llegada de un querido amigo, el profe Luis Laferrier, con su columna Un Mundo Nuevo contra el Plan Masacre. Buen día, profe, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? Buen día, Buena, te escucho muy bien, ¿qué tal? Bien, ¿cómo está el tiempo por ahí primero para ir rompiendo un poco el hielo? Bueno, bueno, no vamos a romper mucho, está fresco, bastante fresco, nublado. A ver si sale, esperando que salga el solcito para calentar, ¿viste? Un poco, a ver algo positivo en este país que está tan destrozado por la política económica, ¿no? Ajá, contanos un poco, ya arrancaste, entonces, Arrancó a ver, ¿qué es lo que estás viendo últimamente desde la última charla que tuvimos? ¿Qué hechos te llaman la atención? ¿Qué nos podés contar, profe? Sí, como yo decía, no sé si en el programa de ustedes, que haciendo un análisis de lo que viene sucediendo ahora, de los últimos anuncios, de lo que se habla para lo que resta de este gobierno, que lamentablemente se confirma lo que yo venía sosteniendo desde el principio cuando hablé de un plan masacre, porque en realidad cuando algunos hablan del éxito o del fracaso de este gobierno, no parten de considerar cuál era el objetivo. Yo lo señalé desde un comienzo, ¿no? Por las medidas que habían tomado, por lo que habían anunciado, por los funcionarios que habían designado, era indudable que las consecuencias que iba a traer esa medida era un agravamiento sustancial en las condiciones de vida de la gran mayoría de la población, en las condiciones en que tenemos el ambiente y el cuidado de nuestros bienes comunes, y en lo que atañe a la gradual pérdida de soberanía nacional que teníamos. Yo esto llamé plan masacre porque eran medidas que buscaban con absoluta intención masacrar la estructura social y la estructura económica, que es el soporte de esta estructura social que nosotros teníamos y que está bastante vapuleada por los gobiernos anteriores. Es decir, ir a fondo en este tobogán descendente hacia el abismo que llevamos, porque las medidas generaban y generaron, ¿no es cierto?, un creciente aumento de la pobreza y de la indigencia en sectores mayoritarios de la población argentina. Más allá de lo que miden las estadísticas oficiales, que están distorsionadas, que son mentirosas, que no muestran la verdad por muchas cosas, ¿no? Pero porque además hay una manipulación en los indicadores que no reflejan la realidad. De lo que yo siempre digo, la realidad en esta situación social la refleja mucho mejor cuando uno sale a la calle, ¿no es cierto? Y ve, este es el mejor laboratorio que tenemos, lo tenemos acá al alcance de todos, ¿no? Cuando uno va a comprar algo, cuando uno tiene que pagar impuestos, cuando uno se encuentra con aumentos permanentes, entonces dice 2% de inflación, 2% de inflación, cuando ya las estadísticas nos dicen además que por lo menos más del 50, el 60% de los ingresos de la población están afectados por el pago de los servicios públicos y por el pago de los alquileres y por el pago de la deuda. Es decir, que cuando alguien cobra, dispone para los gastos corrientes de alimentos, de salud, de vestimenta, apenas el 40% de su ingreso, de un ingreso que ha ido perdiendo poder adquisitivo desde el principio de este gobierno. Entonces, profe, profe, sí. Me interesa ese último dato que tiraste, que la gente dispone del 40% para pagar los gastos corrientes. Contale un poquito más, aclaranos un poquito más, ¿cómo sería eso? Porque esto está investigado por el INDEC, cuando analiza cuál es la canasta de consumo más habitual de las familias argentinas, y eso se hace cada cierto tiempo, ese estudio, esa investigación, sobre las pautas de consumo que tienen, para después determinar qué es lo que se va a ver, qué bienes y servicios se van a ver en los precios y la variación, y eso determina lo que es el índice de costo de la vida. Lo que se está tomando ahora es una canasta de consumo de principios de este siglo, es decir, que lleva un cuarto de siglo de atraso, Claro. cuando las pautas de consumo que nosotros teníamos no tenían una incidencia tan alta. Por ejemplo, los impuestos que nos están cobrando a nivel nacional, provincial y municipal, cuando no tenía una incidencia tan alta, los gastos en servicios, por ejemplo, el costo del transporte, en especial en las ciudades donde hay que ir al trabajo y tomar colectivo, tren o subte.
que no eran casi incidentes. Y después otros gastos fijos, como por ejemplo las tarifas de la luz y del gas, que eran sustancialmente más baratas. Entonces no tenían una incidencia en el ingreso y en los gastos de la población, los gastos habituales. Claro, yo te repregunto, sí. Yo te repregunto, ¿no? Porque vas dejando por ahí, digamos, lindas declaraciones como para preguntarte. Estas incidencias nuevas, el altísimo costo de los servicios, ¿eso está medido por el INDEC? Y la otra pregunta es, cuando te dicen que es una inflación de 2%, por ejemplo, sacaron el consumo de videocaseteras, digamos, que era la forma de medir. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque yo no sé si es tan real de acuerdo a cómo se mide, porque si en ese 2% me vas a promediar cuántas videocaseteras se venden, que es un índice del año 2000, y no me vas a meter cómo aumentaron los servicios, es mentiroso ese índice. Por supuesto, eso justamente es lo que se actualizó en un estudio del año 2017, con la idea de tomar la base de ese consumo habitual de las familias del año 17, que era mucho más actual que de principio de siglo, para medir la inflación. Claro. Entonces, las promesas de este gobierno fueron de que lo iban a tomar para medir la inflación, pero resulta que no la toman. Y la última promesa fue que iban a tomar a partir de principios de este año, de enero de este año, el índice actual, donde se reflejan realmente el costo que tiene para los usuarios, para la gente, ¿no es cierto? El costo que tiene el pago de las tarifas de la energía eléctrica hogareña, el pago de las tarifas de gas, el pago de los transportes. Entonces, y bueno, y todos los otros gastos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Al tomar eso, el índice reflejaba una inflación mucho más alta. ¿Qué hizo el gobierno? Decidió postergar indefinidamente esa actualización y siguen tomando los índices de principios de siglo. O sea, es una mentira brutal, más allá de la manipulación que igualmente hacen. De manera de que si ellos artificialmente nos hacen ver que la inflación es muy baja, entonces tenemos un costo mucho más bajo de la canasta, de bienes y servicios, entonces por tanto no le figura los índices de pobreza e indigencia que deberían ser los reales, ¿no? Pero la gente lo siente igual, por más que le quieran mentir en la estadística, simplemente con tener que pagar los aumentos de la energía eléctrica, del gas, de las tarifas del transporte y de otros servicios y de los impuestos, es obvio que se da cuenta y bueno, lo siente. Entonces digo, en la situación en términos de sociales, es que se está agravando mucho. ¿Por qué? Porque eso que dispone de muchos menos ingresos para los gastos corrientes, para la alimentación, que es esencial, para la salud, para la educación, obviamente que no le alcanza. Y como no le alcanzaba, esto ya viene del año 2024, ¿cierto? El gobierno, con la altísima inflación que generó con las primeras medidas, como no le alcanzaba, lo que se fue dando, tanto en los estratos, digamos, de intermedios, de ingresos, lo que se llama la clase media, como en los sectores de más bajo ingreso, es que tenían que empezar algunos a endeudarse mucho, y otros a desahorrar. Es decir, para los gastos corrientes, tener que apelar a los ahorros que pudieron tener anteriormente, que son ahorros que normalmente se toman en momentos mejores, cuando queda alguna chirola, para poder hacer frente a contingencias futuras, ¿no es cierto? Claro. Entonces esos ahorros se fueron perdiendo, ahorros que a veces eran en dólares, se fueron perdiendo a lo largo de este gobierno, y esa deuda se fue agravando. O sea, cada vez hay mayores índices de morosidad, tanto en la deuda bancaria, el sistema financiero, como los actores no formalizados del circuito financiero, es decir, deuda no con el banco, sino con otros prestadores, que son normalmente intereses mucho más elevados que lo que tiene el sistema financiero, e inclusive más en las grandes ciudades, frente a la imposibilidad de endeudarse con el banco por la deuda muy alta y por la morosidad que tienen que apelar a prestamistas, inclusive que vienen de los narcos, en muchos barrios periféricos de las grandes ciudades. Y el problema es que esas deudas demandan un interés muchísimo más alto,
muchísimo alto, es impagable. Entonces, Profe, bueno, ahora se profe, empieza a sentir. ¿Sí? ahí, perdóname que te interrumpa, ahí en Paraná, yo porque acá no lo veo mucho o al menos no lo sé, ¿ha proliferado el famoso préstamo gota a gota, que es ese que vos estás hablando? El préstamo que vos tenés que ir devolviendo por día, de a poquito, pero que generalmente viene de plata de los narcos colombianos. ¿Tenés conocimiento vos de eso? Sí, no tengo información, digamos, exacta, precisa y fundamentada, sino a través de comentarios y de problemas que plantean mucha gente o lo que conocen en distintos barrios, ¿no es cierto? Se va haciendo una deuda con, algunos llaman, ¿no es cierto?, prestadores bolivianos, prestadores narcos, que son deudas que tienen un interés que es increíble. Ujú. Es increíble lo que te cobran de interés. Y lo que pasa es que no se puede pagar. Y no se puede pagar en esos casos. La garantía no es el sueldo, sino que La es vida, la inseguridad la y la vida. violencia que Sí, quedan sí. sometidos los Ujú, que no pueden pagar, ¿no es cierto? ujú, Bueno, eso hace de que hoy ya la situación se haga muy insostenible. En el caso de los retratos, por ejemplo, de los mayores, los jubilados, ujú. esto también es gravísimo, porque el no disponer de la parte de su ingreso para los gastos que son elementales para la vida, ¿no es cierto? Como fundamentalmente en el caso de los jubilados, para la alimentación y para la salud. En el caso de los que no tienen vivienda propia, es mucho, mucho más grave porque los alquileres le están comiendo entre un 50 y un 60% del ingreso. Esto en general, no solamente por los que están alquilando, los ingresos no han crecido, los alquileres, el precio, entonces ya no disponen prácticamente de recursos para la vida, para el sustento diario. Entonces, esto es lo grave, esto es lo que yo digo, este es el plan masacre de la sociedad, están masacrando la sociedad. Y esto no es que no lo conozca el gobierno y todos aquellos que apoyan estas medidas, que es todo lo que yo llamo la partidocracia que está en el sector legislativo, tanto nacional como provincial, que vienen convalidando las medidas que se toman. Muchas medidas son anticonstitucionales, son violadoras de los derechos humanos, pero lo están avalando. Entonces, esto es, digo, esto lo saben esos sectores. Lo que pasa es que es un plan deliberado que no lo toman ellos. El plan deliberado lo define, ya lo hemos hablado en otro momento, un poder mucho más fuerte, que está más arriba, que son las grandes corporaciones saqueadoras, el capital usurero internacional, que vienen por todo porque se han encontrado en el Poder Ejecutivo una persona que es enfermo mental de poder, que es capaz de entregar lo que sea, con tal de que lo dejen, en ese caso, por lo menos figurando como presidente, pero que no es el que toma las decisiones. Y Ujú. no les preocupa la situación, esta gravísima situación de la Argentina. Al contrario, se maneja con una crueldad total, ¿no? Y el tema es cómo es avalado por el sistema partidocrático que sigue apoyando las medidas que se están tomando. Y esto es lo grave. Entonces, ¿qué pasa? Quienes hoy vienen tomando decisiones del gobierno anterior, que es el Fondo Monetario Internacional, a partir del crédito que le dio primero con Macri y después fue legitimado con el gobierno de Fernández y Fernández, y ahora se agravó más porque aumentó el crédito, este presidente le dijo que iban a tomar todas las medidas que pide el Fondo Monetario. Y yo lo dije en ese momento, hace más de un año y pico, que el Fondo Monetario pedía 3 reformas, ¿no es cierto? La reforma laboral, que era que los trabajadores se transformen en esclavos, perder derechos que tienen legítimos de ingreso, que los jubilados se mueran antes, de forma previsional, se mueran antes de lo que pueden porque esperar las condiciones de vida. Y la reforma tributaria y es para que los grandes, los ricos, los concentrados, las corporaciones, el capital financiero no pague mucho menos impuestos, el impuesto lo paguen los giles y los perejiles, la gran mayoría. Esto es lo que está pasando. Y ahora el Fondo Monetario está avalando muchas en todo caso, de los incumplimientos de técnicos que le había impuesto a la Argentina cuando le prestó, lo está avalando porque no le interesa esos incumplimientos técnicos, lo que le interesa es que avance justamente en este plan que sigue entregando y sigue entregando no solamente el presente, el futuro de los argentinos, sino también el ambiente y el territorio. Entonces, ¿qué es lo que está planteando hoy el Fondo Monetario a pesar de la gravedad social de la situación? Que siga aumentando el ajuste que está aplicando y que el ajuste sea mucho mayor. Y el ajuste que por dónde viene ahora, bueno, el ajuste sobre los jubilados, achicar más todavía lo que perciben. Inclusive están planteando la necesidad de que cambie la fórmula de ajuste,
porque la inflación, nosotros tenemos una inflación que existe, que es real, pero que además hay una gran parte de la inflación que está reprimida. Reprimida significa que está contenida artificialmente, Claro, porque sí. el dólar está contenido artificialmente. Ujú. El valor del dólar es el que determina muchas veces los golpes inflacionarios. Aumenta mucho el valor del dólar, aumenta mucho la inflación. ¿Y cómo mantiene el dólar quieto el gobierno? Porque se está endeudando, a costa de endeudarse, está aumentando la deuda de manera astronómica, la deuda del Estado Nacional. ¿Para qué? Para tener dólares baratos, para que no suban y para que se los lleven los especuladores. Claro. Eso hace de que la inflación no explote, siga siendo importante, pero no explote, ¿no? Entonces, a pesar de eso, la inflación sigue siendo un elemento importante en la pérdida de poder adquisitivo. Y eso hace de que el consumo caiga, el consumo sigue cayendo. El consumo, yo creo, no sé si se lo dije a ustedes, pero tenía un listado acá de una serie de productos alimenticios básicos que han caído. Yo creo, no sé si se los dije, por el consumo de carne vacuna, el consumo per cápita de carne vacuna está de lo más bajo Sí. de hace más de un siglo, año 2024, 2025, y sigue siendo muy bajo el consumo de carne vacuna. El consumo de pan está en los niveles históricos, unas caídas dramáticas de casi un 50% entre el 2023 y el 2025, a nivel histórico, por eso es que han cerrado tantas miles de panaderías. El consumo de pan cae en 50%, entonces cierran 14.000 panaderías. El consumo de vino per cápita cayó un piso histórico, el consumo de lácteos, que es muy grave también, a niveles similares a la crisis de los 90. El consumo en los supermercados sigue cayendo, es decir, que la caída generalizada del consumo es un reflejo de la caída del nivel de ingreso de la gente. Y esa caída del nivel de ingreso de la gente significa que la gente no adquiere los bienes y servicios que necesita para vivir dignamente. Estamos lejísimos, de hecho, ¿no? Claro, Entonces, vos sabés que en esto que vos estás contando, te aporto por ahí algunos testimonios, hablando con amigos, qué sé yo. No solamente es una caída de consumo, sino lo que están generando es un cambio de hábito. Hay mucha gente que yo te diría que hace 6 meses, un año, que no come carne vacuna, que te come carne de cerdo o te come pollo, pero debido a la crisis, debido a la falta de poder económico, ya directamente cambiaron el hábito de consumo, profe. sí, no, inclusive hay gente ya que, primero que el consumo es mucho más grave, que dejó de comer carne en todo el mes, Ujú, y que, por ejemplo, dejó de tener 3 o 4 comidas al día y come una sola vez. ujú. Es decir, es mucho más dramático y mucho más grave el cambio de hábito. El tema, por eso digo, es que el impacto social es tremendo. Por eso yo hablo de otra masacre. Cuando me decían eso, exagerado, pero no, esto es una masacre social. ¿Sabes por qué? Ujú. Porque todo esto que estamos viendo que cayó de consumo, nosotros lo estamos produciendo, nosotros estamos Claro, produciendo el equivalente de alimento para 600 millones de personas y somos apenas 47, qué ¿entendés? Es locura. decir, existe el alimento, existe también todo lo otro, existe la energía, estamos teniendo récord de exportación de petróleo y gas, estamos teniendo récord de exportación energético, pero resulta que estamos pagando la energía mucho más cara y se hace cada vez más difícil, más prohibitivo pagar la tarifa de la luz. Esto es tremendo. Ujú. Y además, yo creo que lo hemos comentado también, con el argumento que muchas veces la gente no se da cuenta porque no tiene por qué saberlo, ¿no es cierto? Y bueno, dice que claro, hay aumento de la nafta porque aumenta el petróleo, porque la guerra en el Medio Oriente o por lo que el conflicto en el mundo hace que aumente el precio del petróleo. El barril pasa de 80 a 100, 120 dólares el barril. Sí, pero nosotros sacamos petróleo, nosotros estamos teniendo récord de producción y de exportación. ¿Qué pasa? Porque no es para nosotros, porque esto es lo que yo insisto y repito por ahí, queda muy repetitivo, pero somos inmensamente ricos. Tenemos todo para que la gente viva dignamente, pero somos inmensamente saqueados. Claro. Todo esto que nosotros generamos, toda esta riqueza que tiene nuestro territorio, se va afuera. Y Ujú. nos saquean no solamente de esta manera, sino que también nos saquean financieramente. Lo que estamos pagando de intereses desde que empezó este gobierno, se ha pagado casi 100.000 millones de dólares de intereses, en forma ya sea efectivo o también en bonos, ¿no es cierto? Que es más endeudamiento también. O sea, Claro. como no pagamos todos los intereses, estamos aumentando la deuda, estamos pagando con más deuda. Y esto es que hace de que nos dice, como dice Caputo, ¿no es cierto? Bueno, si no podemos pagar la deuda, si no pueden pagar la deuda, todos los intereses, entréguenos lo que tengan. ¿Qué significa lo que tengan? Las empresas públicas que se están liquidando, empresas que son estratégicas, como todo lo que tiene que ver con el complejo nuclear, que en todos los países del mundo están protegiendo
Y acá nosotros le estamos regalando esas empresas que llevaron décadas de esfuerzo, de sacrificio, de investigación y de plata, le estamos entregando. Entonces, que nos dicen, se nos quedan con estas empresas a precio vil y nos están pidiendo también territorio. Por eso el RIGI o el nuevo Super RIGI, Exacto. lo que le está diciendo, nosotros le damos por 20 años, por 30 años garantía, le bajamos los impuestos, es decir, que quienes vienen a saquear nuestros recursos, que son recursos energéticos, petróleo, gas o recursos minerales que son estratégicos, en todos los otros lugares del mundo están tratando de apoderarse, nosotros le estamos regalando esos recursos minerales, pero además les decimos a las que vienen esas corporaciones, vengan, sáquenlo, pero le damos beneficios impositivos y beneficios cambiarios. ¿Qué significa eso? Que pagan menos impuestos O nada. que un trabajador que hace horas extras, y que pagan menos impuestos que un jubilado que puede cobrar, por ejemplo, Sí. una jubilación mediana o razonablemente alta, paga más impuestos que las corporaciones que nos saquean. Le bajan los impuestos, pero dicen algunos, bueno, pero está bien, pero con eso nosotros exportamos y conseguimos dólares, pero los dólares eso es para mantener el pago de una deuda fraudulenta y para mantener la usura internacional, pero además le estamos diciendo, y esto es lo que dice el RIGI y el Super RIGI, que a partir del segundo o tercer año de exportación ya no tienen la obligación de traer las divisas acá. O sea que ni siquiera son exportaciones, porque exportaciones es cuando uno vende y llegan divisas. Pero ellos van a vender, se llevan la ganancia y se llevan las divisas también. Profe, esto es tremendo. Sí, con respecto a economía, quería preguntarte, no sé si en el planteo estoy equivocado, pero pensaba mientras vos desarrollabas tu columna, mientras se me vino a la cabeza por ahí un reportaje que le hicieron al ministro de Economía, donde decía algo así como, es increíble cómo los medios actúan sobre una realidad que no existe, decía Caputo, le obligan a la gente a decir que no llega a fin de mes. Esa es la defensa que tiene Caputo ante esta baja del consumo y esta depreciación del salario. Pero pensaba en esto. Un gobierno que emite, que digamos, financia su estructura, su gobierno con emisión, generando una deuda interna. El gobierno pasado, obviamente, está bien que tuvimos la pandemia de por medio, también que tuvimos la sequía. Y un gobierno que llega y se financia mediante los capitales extranjeros, pidiendo plata al exterior, pero que encima de que esa deuda se va generando, el pueblo está cada vez más empobrecido. Yo la verdad es que no entiendo estos ciclos que se vienen dando en donde o financiamos el consumo interno con papelito o financiamos los intereses y empobrecemos el pueblo endeudándonos, porque nadie está hablando de quién va a pagar todos estos préstamos que está pidiendo Milei. Eso se corre, no se discute, la verdad es que no entiendo, profe. Bueno, es claro el tema. Más allá de que los economistas en general, los economistas serios del establishment, tratan de hacerlo lo más complicado posible, pero es muy simple. El saqueo es fenomenal y para seguir saqueando necesitan del Estado. Entonces, para empezar, ¿no es cierto? Entonces, esto de que son libertarios y que están en contra del Estado, no, al Estado lo están usando, porque sin el Estado no podrían saquearnos financieramente ni saquearnos de la manera que nos están haciendo. El tema es que se están llevando los dólares que nosotros no lo emitimos, sino que tenemos que conseguirlo con las exportaciones. Nosotros tenemos una balanza comercial positiva, quiere decir que exportamos mucho más de lo que importamos, pero esos dólares se los llevan, pero en segundo, en cuestión de hora. Entonces, como no alcanza para seguir llevándoselo, el Estado se endeuda. El Estado se endeuda y eso después, esa carga, ¿no es cierto?, por esa deuda que se asume para que se lo lleven los saqueadores, se lo cargan al pueblo. ¿Cómo? Con más ajuste, porque, el Estado debe. Si el Estado debe, tiene que cumplir, porque las deudas se cumplen, dice. ¿Y cómo cumplir? Y bueno, hay que sacarle al gasto social, a los jubilados, hay que sacarle a la mayoría de los consumidores. Entonces, ¿qué es lo que está planteando ahora el fondo? Que aumente el ajuste en los impuestos, que aumente el IVA en muchos productos que no están alcanzados con una tasa menor, que aumente la tarifa, de los servicios públicos. Es decir, que recarga sobre los sectores de menor recursos, pero a su vez está haciendo concesiones, quitándole impuestos o dándole más subsidios, o sea, regalo, a los sectores más concentrados.
le hicieron un regalo a Enore del Sur, de casi 2.000 millones de dólares, nada más y nada menos, ¿no es cierto? Le hicieron un regalo el año pasado de 2.500 millones de dólares a 7 exportadoras cerealeras. Es decir, a los que no, a los que están, a la que nos están saqueando, les están haciendo regalos desde el Estado que tanto critican, ¿no es cierto? Y le están planteando ahora, le sacaron también impuestos, por ejemplo, a la importación de bienes suntuarios, que solamente lo consumen los sectores de alto ingreso. Han achicado, y lo que plantea el Super Rigi, que le llaman, es bajar todavía más el impuesto a las ganancias a las corporaciones que vienen a llevarse el territorio puesto, ¿no es cierto? Pagan menos impuesto a la ganancia que un trabajador, que un jubilado. Es una locura, es una locura. Entonces, el Estado, como queda tan endeudado, lo que dicen es, bueno, entonces más ajuste el Estado, ahora quiere que ajuste un 3% del PBI. El Estado ya, el ajuste, ¿y sobre quién va el ajuste? Y el ajuste no va sobre los intereses, que es uno de los rubros, los intereses de la deuda fraudulenta que pagamos, que es uno de los rubros que más incide en el presupuesto, sino que va sobre el gasto social. Por eso es que se le corta, por ejemplo, el aporte que hacía el Estado para cumplir con una ley, ¿no es cierto?, que es que los discapacitados puedan viajar gratis en el transporte. Ese costo estaba en manos del Estado. Bueno, le saca eso, hasta eso, sí saca el remedio a los jubilados, le saca el acceso a servicios esenciales para los discapacitados. Es decir, algunos dicen, bueno, creo que fue un día del 25 de mayo que decía que esto es un Estado sádico, un Estado que realmente disfruta con el sufrimiento de la gente y no le preocupa nada. ¿Qué le puede preocupar, por ejemplo, al Fondo Monetario, que es el que toma las decisiones, ¿no es cierto? No es mi ley. Si por otro lado están saqueando, están invadiendo y bombardeando lo que deciden en el Fondo Monetario, Estados Unidos fundamentalmente, países y regiones, ¿qué le puede preocupar que los argentinos vivan mal, que nuestros viejitos mueran antes, que los enfermos se mueran sin atención médica, que el PAMI no dé remedio, deje de dar remedio gratis en casos excepcionales? Bueno, no le preocupa. Esto es lo que tenemos que entender, que el sacrificio que está haciendo la Argentina, que el pueblo argentino hace hacer, no es para mejorar en el futuro, sino es para empeorar. Entonces, ¿qué dicen? Es un poco la lógica de ellos, ¿no es cierto? Dice, el pueblo no reclama, metámosle más fuerza. ¿Qué dice? Metámosle más ajuste. Y si no se queja por eso, bueno, vamos a meterle más impuestos sin que se dan cuenta, ¿no es cierto? Porque uno va a comprar las cosas y está adentro, sin que le discriminen, está pagando impuestos por lo menos un 35-40% del costo de lo que paga, son impuestos. Esos impuestos van a pagar después esa deuda que toma el Estado, esa deuda que va tomando, que es una deuda fraudulenta, para poder cumplir con los acreedores. Es un círculo vicioso perverso, que lo importante es poder entenderlo para que la gente sepa de una vez por todas que si no despierta, que si no actúa, que si no se compromete, que si no reclama, que si no resiste y moviliza, van a seguir, no van a llevar todo al matadero. Este es un poco en términos muy simples, ¿no es cierto? No como lo dicen los economistas serios, que tratan de que nadie entienda nada para hacerlo igual. Claro. Profe, siempre, la verdad que siempre es un placer escucharte por todo lo que sabés, por lo que nos clarificás, y bueno, estaremos esperando con ansia el próximo tema de la próxima columna con el profe Luis Laferré, profesor de Economía. Gracias por contactarte con nosotros y seguimos en contacto. Bueno, gracias a ustedes que me dan esta posibilidad, y creo que lo más importante es entender que tenemos todas las condiciones y todos los recursos como para poder salir adelante rápidamente, para poder generar condiciones de vida digna para todos. Lo que pasa es que tenemos que reaccionar, porque no nos van a regalar nada si no lo peleamos, ¿no? Estaría bueno que en una próxima columna pudiéramos desarrollar esa parte, ¿no es cierto? En vez de que se vaya para afuera, destinemos a financiar internamente, y así vamos a ser el país que todos queremos, ¿no? Todos viviríamos, pero absolutamente en mejores condiciones todos, tenemos todas las condiciones. Así que sí, como no, como en la próxima en todo caso. Gracias, profe, que tengas buen día. Gracias.